Muchas gracias por estar con nosotros. Maestra, ¿qué nos puede decir o qué papel tiene Altamirano en la literatura mexicana? Yo creo que Ignacio Manuel Altamirano es uno de los escritores más importantes del siglo XIX, porque además de que fue un gran escritor, fue un gran periodista y un funcionario. Yo podría decir que es un gran humanista. Y bueno, su obra literaria ha sido fundamental para poder hablar de la historia literaria del siglo XIX. Creo que es un escritor completo, un pensador también completo, y que es muy importante que se siga leyendo, que se siga fomentando su trabajo literario y en todos los sentidos. Maestra, ¿qué característica tiene la obra literaria de Altamirano? Sí, bueno, como ustedes saben, Altamirano perteneció al movimiento de los románticos, del romanticismo. En el caso de su novela, por ejemplo, Navidad en las montañas, pues como parte de las características del romanticismo que expresan mucho los sentimientos, la parte subjetiva del escritor a través del paisaje. Ustedes recuerdan algunos fragmentos de Navidad en las montañas, cómo empieza describiendo las montañas, el paisaje, que sí, a mí siempre me ha parecido que es camino a Tixla, por ejemplo, ¿no? Y toda la relación que se da, por ejemplo, un poco romántica entre la iglesia y entre los militares, el personaje del sacerdote con el militar, un poco también la idea nacionalista, ¿no? La idea también de exaltar los valores regionales y esta idea también bastante utópica de equilibrar, digamos, estas posturas un poco polarizadas de los liberales y los conservadores. Y bueno, creo que es parte de las características del romanticismo, del cual Ignacio Manuel Altamirano fue un representante importante. ¿Para usted cuáles serían los mejores textos poéticos de Altamirano? Bueno, fíjate que a mí la novela que más me gusta es El Zarco, y un poco Clemencia. También, bueno, después Navidad en las montañas. Sin embargo, en cuestión de la poesía, él escribe solamente un libro que se llama Rimas, en donde contiene las poesías que él había estado escribiendo en algunos periódicos y que tiene, pues, por un lado, algunas características como que algunas, en su gran mayoría, son amatorias, ¿no? Amorosas. Otro fragmento también de su poesía es con esta exaltación cívica, ¿no? A los jóvenes, y también con cuadros costumbristas, ¿no? Yo te elegí 3 fragmentos, pero cuando tú me dices, los leemos. ¿Sí? Por ejemplo, de Los Naranjos, que es uno de los poemas que más me gusta, porque pues expresa la aspiración del escritor de un lenguaje pulido, trabajado, ¿no? Los Naranjos. Perdiéronse las nieblas en los picos de la sierra, y el sol derrama en la tierra su torrente abrasador, y se derriten las perlas del argentado rocío en las adelfas del río y en los naranjos en flor. Del mamey y duro tronco picotea el carpintero, y en el frondoso manguero canta su amor de turpial, y buscan miel las abejas en las piñas olorosas, y pueblan las mariposas el florido cafetal. Como vemos, en esta poesía estamos viendo una rima consonante, ¿no? Que era muy de la época, y estamos viendo también esta exaltación del paisaje o la exaltación del sentimiento del autor a través del paisaje, ¿no? Esta es una muestra de la poesía, digamos, romántica, ¿no? Y bueno, hay otro poema que se llama Salir de Acapulco, que es justamente cuando él sale de Acapulco en un barco, esta es, digamos, una muestra de poesía descriptiva. Dice: salir de Acapulco.
Voy a leer un fragmento. A bordo del vapor San Luis de la línea del Pacífico, el 30 de octubre de 1863 a las 11 de la noche. Aún diviso tu sombra en la ribera, salpicada de luces cintilantes, y aún escucho a la turba vociferera de alegres y despiertos habitantes, cuyo acento lejano hasta mi oído viene el terrenal trayendo por instantes. Dentro de poco, ay Dios, te habré perdido, última que pisará cariñoso, tierra encantada de mi ser querido. Me arroja mi destino tempestuoso, ¿a dónde? No lo sé, pero yo siento de su mano el empuje poderoso. ¿Volveré? Tal vez no. Y el pensamiento ni una esperanza de descubrir podría a esta hora de huracán sangriento. Y bueno, y sigue con este, digamos, tono nostálgico y esta exaltación también de la subjetividad del poeta, de la parte emotiva, y como parte también de los románticos, siempre estaba más por encima incluso de la razón, por encima de todo estaba el sentimiento y la exaltación del sentimiento. Entonces esta también es una poesía bastante representativa de la poesía, digamos, descriptiva de Ignacio Manuel Altamirano, así como Atoyac. No traje a ver si encuentro por aquí en mis apuntes, una que también tenía mucho de la exaltación cívica, alguna aconsejando a los jóvenes, otra a su madre también con un tono muy nostálgico, pero bueno, yo traje esta que se llama Atoyac. Abraza el sol de julio las playas arenosas, que azota con sus tumbos embravecido el mar, y opongan en su lucha las aguas orgullosas al excedido arroyo su ronco rebramar. Tú corres blandamente bajo la fresca sombra, que el mangle con sus ramas espesas te formó, y duermen tus remansos en la mullida alfombra que dulce primavera de flores matizó. Como vemos también este poema es descriptivo, nos está describiendo el río Atoyac, ¿no? Y toda la belleza y del paisaje, y la humedad y todo esto. Y todo el poema describe este ambiente idílico del paisaje, digamos, florido, del paisaje verde, del paisaje que él siempre tuvo un momento en su poesía de manera especial y en alguna de sus narraciones, ¿no? En ese tenor, regresando al siglo de nosotros que vivimos, ¿cómo debemos nosotros, no solo los canadienses, los mexicanos o la humanidad, cómo debe de recordar a Ignacio Manuel Altamirano como el hombre, poeta, literato? ¿Cómo debemos de, usted desde la perspectiva de usted, cómo debemos de recordar? Como el artista, un artista muy completo. Sobre todo a mí se me hace un referente muy importante para los hombres y mujeres del sur, porque si recordamos el origen de Altamirano, que era de origen indígena, en donde a veces es invisibilizado la población indígena en nuestro estado y en nuestro país, pero no lo visibilizamos, pero a veces nos damos cuenta que muchos de los jóvenes de la zona centro y norte del estado provienen de las comunidades indígenas y que muchos de ellos con un lenguaje materno, con el idioma materno, tlapaneco, náhuatl, mixteco, amuzgo, ¿no? Y que por pena no lo dicen, vienen a trabajar o a estudiar, van aprendiendo el español o son bilingües desde pequeños, pero ocultan siempre su lengua materna por toda la discriminación que han sufrido históricamente. Y cuando yo veo a estudiantes ahí en la universidad así que vienen con problemas del idioma, otros, ¿no? Que aprendiendo la gramática como se puede, entrando a las universidades, a la preparatoria, aprendiendo solos el español, con toda esta dificultad, pues yo siempre me acuerdo de Altamirano, porque seguramente Altamirano fue un niño indígena que aprendió, que fue bilingüe seguramente, y que tuvo la suerte de salir de su pueblo, Tixla, que era un pequeño pueblo, tuvo la suerte de salir para estudiar fuera de su pueblo, y que con una inteligencia terrible, ¿no? que lo convirtió en uno de los escritores más representativos de la literatura del siglo XIX.
Bueno, un escritor completo, un humanista, ¿no? Como todos sabemos, pues fue un gran periodista, fue profesor, fue un amante de dar clases, de enseñar, fue poeta, narrador, funcionario, pues creo que tuvo algunos puestos importantes como funcionario y al final pues se fue de embajador a otros países y bueno, y creo que da muestra de lo que es parte de la identidad del guerrerense, de los guerrerenses, de los hombres y las mujeres guerrerenses. En ese tenor, maestra, yo le preguntaría, para ir cerrando, ¿qué nos ha pasado a las últimas generaciones que hemos olvidado y ya no leímos Altamirano? ¿Bajo quién cae la responsabilidad que ya no se transmitió esa heredar y que te regalaran un libro de él, o que te hicieran en la escuela leer poesía, o que de repente ya sus festivales pasan a ser más políticos que sociales o culturales? ¿En dónde está el error? ¿Qué fallamos que nuestras nuevas generaciones puede ser que ya no lo conozcan? Sí, fíjate que eso tiene que ver con un asunto de una falla del sistema educativo. Para empezar, en la casa, cuando la mamá o el papá no tenemos tiempo, ponemos la televisión, ¿no? Los niños hacen lo que ven en la casa. No tenemos libros en casa. Entonces, pues están acostumbrados a la televisión, a lo fácil, a lo sencillo, a estar sentados desde su sofá cambiando la televisión sin ningún mayor esfuerzo. Luego en la escuela tenemos profesores que no leen. ¿Y cómo puede un profesor que no ama los libros, cómo puede transmitir ese amor por los libros? Luego, otro de los grandes problemas es de que hay profesores en los pueblos que por falta de recursos o en las ciudades pequeñas, que bueno, pues él es físico o es médico veterinario, pero falta un maestro para literatura, entonces bueno, hay que poner sin el perfil, ¿no? Entonces, pues nos enseñan la lectura como un castigo. Si te portas mal vas a hacer la tarea, vas a leer, y entonces hay una asociación de rechazo con los libros, y esto después se va avanzando y en los programas institucionales de lectura, que han sido un fracaso también, porque son programas que vienen desde arriba hacia abajo, ¿no? Y un poco diseñados en el cubículo del funcionario que no conoce el contexto de cada lugar, y tú sabes que México y Guerrero pues es una sociedad multicultural, diversa, que no es lo mismo la costa que el centro, que el norte, que la sierra. Hay condiciones diferentes y no podemos hacer planes para todo de manera uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a leer con niños de la sierra que apenas tienen para comer, que están con anemia, que viven en condiciones muy lamentables, ¿no? Y cómo vamos a crear también este ambiente de lectura? Parece que sigue siendo uno de los retos muy importantes para las instituciones, que ha sido un fracaso total todo este asunto de la lectoescritura. Una persona que no es un buen lector no puede ser un buen escritor. Entonces, ¿qué pasa con Ignacio Manuel Altamirano, que es uno de nuestros grandes, yo creo que debería de ser uno de nuestros grandes inspiradores para los guerrerenses, que organizan los eventos de las jornadas altaminaristas de manera histórica, profesores de secundaria de danza, por ejemplo? Entonces, que para ellos la cultura oficial es sacar, o sea, las danzas, el folclore. Claro que esa es una parte importante de la cultura popular, pero no es todo, es una parte importante, colorida, festiva, que puede
Ignacio Manuel Altamirano nació en Tixtla, el municipio entonces del Estado de México, en 1834 y murió curiosamente en Italia, en San Remo, en 1893. Novelista, poeta, ensayista, político, diplomático, maestro, periodista. Se podría decir, como la famosa máxima de Terencio, que nada de lo que es humano le era ajeno. El doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, tiene como una de sus pasiones el estudio de la vida y la obra de Altamirano. Para iniciar la charla, doctor, platíquenos cómo fue que Ignacio Manuel Altamirano llegó a Toluca a fines de la década de los 40 del siglo XIX a estudiar al Instituto Literario. ¿Qué caracterizaba el instituto en esos años? ¿Quiénes eran sus figuras? ¿Y cuál es el momento que vivían el Estado de México y el país? Ignacio Manuel Altamirano constituye un personaje de la vida nacional, un modelo a seguir, una persona inspiradora. Si consideramos que cuando nació México tenía prácticamente poco más de una década de haber conseguido la independencia, decía unos años después Otero que prácticamente 3/4 partes de la población indígena de la nueva nación apenas si estaba enterada que había logrado la independencia. La familia de Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano Basilio, o Mobono también se llamaba, por cierto, Serapio era otro de sus nombres, era integrante de una familia indígena que hablaba náhuatl. Efectivamente, en el entonces Estado de México, que es, diríamos, el heredero de la vieja provincia de México, de la Intendencia de México, entonces nuestro territorio llegaba hasta el Océano Pacífico, hasta Acapulco. Y justamente cuando nace Altamirano vivíamos momentos de dificultades porque no se había consolidado el Estado federal. En 1836 se adopta el modelo centralista de organización política y justamente a poco tiempo de haber llegado a Toluca, y voy a responder a otra de las preguntas, justamente un par de años después de que llegó a Toluca se crea el Estado de Guerrero a impulso justamente de Juan Álvarez y de Nicolás Bravo. De modo que eso entrañó una dificultad porque entonces se había establecido una beca para niños indígenas, o mejor dicho, un programa que le permitía a los niños indígenas venir a estudiar a Toluca, al Instituto Literario, y a impulso de uno de sus directores también de origen indígena, Felipe Sánchez Solís. En consecuencia, hay un problema, diríamos, práctico, formal, porque el ayuntamiento de Tixtla, que debía pagar la beca, ahora ya pertenecía a Guerrero. No obstante, y además Altamirano enfrentaba otro problema, porque los niños debían tener 12 años y él ya tenía 14 para entonces. Sin embargo, el buen desempeño académico y desde entonces el ojo clínico de alguien que sería primero su maestro, su mentor y después su amigo de toda la vida, Ignacio Ramírez, el nigromante, lo adopta como un alumno predilecto e influye para que Ignacio Manuel Altamirano se quede a estudiar en Toluca. Y esto nos llena de profundo orgullo porque entonces ese instituto que militaba en la causa de los liberales, como Altamirano y el nigromante militaron toda la vida, es decir, ellos se opusieron férreamente al establecimiento del centralismo o a las pretensiones de los conservadores de la época. En consecuencia, vivíamos un tiempo de indefinición, esto que después Otero llama la sociedad fluctuante, una sociedad colonial que no acababa de morir y un pueblo convertido en una república, en un país nuevo con instituciones tiernas que no acababan de enraizarse. En ese medio es en el que nace y crece y vive sus primeros años un mexicano que acredita que este país no solo respeta, considera, sino abre oportunidades para los indígenas
él decía que era heredero de 20 lenguas indígenas y creo que él es un ejemplo que evidencia no solo, y dije, el respeto y la consideración que les debemos a los indígenas, aunque todavía hoy mismo en pleno siglo XXI sigue habiendo casos oprobiosos o incidentes que demuestran lo contrario. Pero esto demuestra que al final una voluntad férrea y el aprovechamiento de oportunidades que abren las instituciones y las ganas de servir al país con convicción, con fuerza, no pueden vencer cualquier obstáculo y frontera. Vayamos a la faceta de Altamirano como profesor. Sabemos que fue un excelente alumno y por las razones que haya perdido la beca, alguna vez se ha mencionado que también estuvo involucrado en algunas polémicas dentro del instituto con los famosos papachos. Pero, ¿qué aspectos destacaría usted del Altamirano educador? Bueno, Altamirano fue un educador, diríamos, por antonomasia. Quizás alguna de sus aportaciones ya como un abogado y político consolidado fue sugerir que la educación se extendiera a todos los municipios de este país. Él de hecho propone un modelo de educación que podríamos llamar hoy, que no solo considera la pertinencia, sino la cobertura. Es decir, Altamirano, que abreva de el pensamiento de la Ilustración, de las mentes más lúcidas, sobre todo de Europa, sabe, porque lo vivió en carne propia, que una manera de reivindicarse, de redimirse, de contar con más oportunidades es justamente accediendo a la educación. Y él siempre pensó en que la educación debía ser un medio para que las personas no solo acumularan conocimientos, sino estuvieran en condiciones de servirle mejor a la sociedad. Él decía, por cierto, que el maestro por antonomasia era Ignacio Ramírez, es decir, que había sido el gran formador de generaciones. Diríamos que el mejor ejemplo es el propio Altamirano. No obstante, él fue un profesor en el aula y fuera de ella que no solo transmitió conocimientos, sino su propio desempeño y su propia vida constituyen un ejemplo a seguir. Ya sabemos un poco la relación con Ignacio Ramírez, el nigromante, como intensa, nacido en San Miguel el Grande, entonces Guanajuato, y San Miguel de Allende. Pero ¿cómo fue la relación, doctor, con otros políticos, digamos, del Estado de México de aquella época? Y también, ¿cómo fue su relación con otros políticos, pues, de una generación excelsa en muchos sentidos? Él no hace huesos viejos en la política del Estado de México, más bien pronto se va a la capital del país, a México, y por supuesto que vive de manera muy intensa la época posterior a la Constitución del 57, a la promulgación de la Constitución del 57 y el preludio de la llegada de Maximiliano de Habsburgo al establecimiento de este imperio mexicano fallido, y él se convierte en un orador fogoso en su condición de legislador, que por cierto suma 2 periodos legislativos antes de la llegada del establecimiento del imperio Maximiliano, y posteriormente ya en los años 80 del siglo XIX vuelve a ser legislador. Era un orador, diría que incendiario, radical. Puedo expresar como ejemplo a la mano que se promovió una amnistía para los que habían perdido esa guerra intestina, y él se mostró contrario a la amnistía, es decir, pidiendo castigo para aquellos que a juicio suyo habían traicionado a México, a la nación, a los intereses del país. Fue, esto es muy importante decirlo, un severo crítico de Benito Juárez, que sobre todo en los episodios donde Benito Juárez se reeligió, él se mostró siempre reacio a esta postura, a esta pretensión de Juárez, y en otro momento militó al lado de Porfirio Díaz, que justamente combatió a Juárez, hizo causa común con él, pero también cuando Porfirio Díaz
Por cierto, en ese tiempo volvió a la Cámara de Diputados. Recordemos además que entre 57 y 74 del siglo XIX no había Senado, solo Cámara de Diputados, entonces fue integrante de la Cámara de Diputados. Y también es importante decir que en una pretensión más para ser diputado, acabó siendo ministro de la Corte, porque al final del siglo XIX los ministros de la Corte eran electos popularmente. Entonces él llega a la Corte en la época de Porfirio Díaz, justamente electo popularmente, y después ya se queda a impulso de la Cámara de Diputados en un periodo más como ministro de la Corte. Entonces, dos personajes, dos oaxaqueños importantes, controvertidos, que es Juárez y Porfirio Díaz, tienen en Altamirano, el primero un acre crítico y el segundo, en una buena parte de su desempeño, a un aliado. Porfirio Díaz tuvo en Altamirano un apoyador político excepcional. Y en ese tiempo justamente acaba integrándose en los últimos días de su vida, a propósito de lo que comentas de San Remo, acaba integrándose al servicio exterior, lo hacen cónsul en España y después logra una permuta y se va de cónsul a París, es decir, cónsul en España, cónsul en Francia. En su estancia en España toca base en Barcelona, luego en París y acaba justamente en San Remo, donde muere después de una salud quebrantada y durante muchos años yo diría que con cierto descuido del aspecto físico de este hombre excepcional. Ya tocó usted la pregunta siguiente, que era precisamente la relativa a su paso por el Servicio Exterior Mexicano. A manera de síntesis, y pensando sobre todo en los jóvenes, ¿qué podría usted destacar de la vida y la obra de Altamirano que pudiera convertirse en un mensaje para los jóvenes de hoy del siglo XXI? Y una segunda pregunta para redondearla. ¿Qué destacaría usted de su obra literaria? Bueno, primero, a propósito de la necesidad que tenemos los seres humanos de contar con referentes, una voluntad férrea, inquebrantable, es decir, una perseverancia, una decisión llevada al extremo. Yo diría que no exagero si lo califico como un radical. Era alguien con convicciones profundas que las defendía o las impulsaba sin medir las consecuencias. Y una segunda característica, un profundo amor a México. Es decir, sabiendo que en ello al final radicaba, diríamos, su leitmotiv, su razón de existir. Entonces esto creo que los jóvenes o las generaciones de todos los tiempos lo debemos tener presente, y no solo los jóvenes. Es decir, cuando alguien define o tiene claro qué quiere hacer en la vida, tiene que ir tras ello. Porque si Altamirano en condiciones adversas aprendió a hablar español después de los 10 años, alguien que superó todo tipo de adversidades puede ser tiene una vida digna de servir de modelo. Es decir, en 3 palabras, sí se puede cuando se quiere. Y la segunda es México por encima de todo. Le tocó un México convulso, este México del siglo XIX, que con azonadas, 2 episodios imperiales, el primero el de Iturbide, después el de Maximiliano de Habsburgo, la invasión norteamericana, los franceses encima de nosotros, los intereses de los banqueros queriendo ser deducidos por la vía de los hechos, la pugna entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, gobiernos efímeros, instituciones blandas en vías de consolidación, cambios de modelos jurídicos o de sistemas constitucionales. No obstante, él se mantuvo, diríamos, en una sola línea. Una vez que tuvo claro qué hacer en la vida y cómo servirle a México, nunca dejó de hacerlo. Y bueno, desarrolló, perfeccionó, depuró una vocación literaria extraordinaria. Era un periodista fuerte, un periodista político, diríamos, pero al mismo tiempo fue un generador de documentos que se convirtieron en proyectos legislativos sin leyes o en sentencias o en proyectos de los que conoció el Pleno de la Corte. Pero la Navidad en las montañas o el Zarco, que por cierto esta última fue una de las obras últimas, determinan el conocimiento
el aprecio por ese México bucólico, por ese México que él conoció y que llevó siempre en las entrañas y que logró describir, transmitir emociones y acreditar que es un mexicano completo que nos sirve como referente y que muchos tenemos presente cuando estamos en momentos de definición o afrontando retos que en modo alguno se parecen a los suyos, en tamaño, en importancia, pero que al final se convierten en una motivación que siempre es útil en tiempos aciagos, retadores, pero también esperanzadores. Altamirano en una palabra. Mexicano ejemplar, mexicano posible, mexicano patriota. Gracias. Felicidades a quienes han seguido esta serie, porque el referente de personas que se convirtieron en personajes como Ignacio Manuel Altamirano Basilio nos permiten acreditar que tenemos una herencia valiosísima y vamos por más. Él pudo, nosotros también. ¿Y si hay alguna pregunta que digan, no, esa no la saltamos? Sí, 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 ya sé que le... que seleccionaras. Pero como tú estás haciendo la biografía, dije, no, pues ¿quién más sabe de todo, de todo, de todo? No, pero no te creas, no, pues ¿cómo voy a saber de todo? Pues yo digo que sí, pero tú dices que no. Yo soy bueno, una de las primeras preguntas que hacemos es relacionado con quienes han efectivamente escrito sobre Altamirano. Para ti, ¿quién o cuál es la mejor biografía que se ha escrito de Altamirano? Bueno, hay biografías de paisanos muy buenas, como la de el historiador y político Vicente Fuentes Díaz, y también pues la del maestro Herminio Chávez Guerrero. Me parecen biografías aceptables. Sin embargo, vamos a utilizar el calificativo de intelectuales orgánicos que tenían estas personas en el momento de escribir sobre la vida de Altamirano y que los limita en cierta medida a escribir cosas que no se atrevieron a decir, como por ejemplo en términos generales que Altamirano pues fue un seguidor porfirista, como también en determinado momento se consideró juarista. Entonces, esto parece que los limitó un poco y carecemos de esa información en sus últimas etapas de Altamirano, que me parece son muy importantes y que marcan también esa figura poliédrica que ha sido Ignacio Manuel Altamirano. De esas relaciones que se han mencionado mucho, Altamirano Díaz, Altamirano Juárez, Altamirano Ramírez, Altamirano Álvarez, ¿nos podrías abundar algo sobre la relación que se da precisamente con Porfirio Díaz, Altamirano con Porfirio Díaz? Bueno, sí, la figura de Porfirio Díaz entra a escena en la vida de Altamirano en el momento precisamente en que empieza a tener problemas con Benito Juárez y se inclinan a apoyar el movimiento liberal que encabeza por una parte la figura de Porfirio Díaz y lo apoya tanto Altamirano como Vicente Jiménez. Entonces ahí hay una especie de rompimiento con la figura del gobernador Diego Álvarez y con también la del viejo cacique Juan Álvarez, que aunque ya muy enfermo, todavía vivía cuando se dio la lucha precisamente contra la invasión, podemos decir extranjera, pero por parte de Maximiliano. En este grupo, vamos a llamarle de políticos locales, ¿qué papel juega? ¿Cuál es la relación que tiene Altamirano con la élite política local? ¿Cómo se desarrolla en términos, vamos a llamarle políticos, en el ámbito local, considerando que siempre se le considera como alguien muy importante en el ámbito nacional, pero poco se habla de su relación con los grupos locales, siendo él del estado de Guerrero, estando relacionado con Diego Álvarez, con Juan Álvarez, con Vicente Jiménez? ¿Qué relaciones va a establecer con la élite política guerrerense en aquel momento?
La situación de los liberales guerrerenses, como en muchas otras partes del país, estuvo dividida. Eran liberales, pero apoyaban a una u otra cuestión. Tomemos en cuenta de que el mismo Benito Juárez se encarga de dividir a los liberales mexicanos con sus frecuentes reelecciones que tuvo en el poder. Unas motivadas por las situaciones que vivía el país de guerra y otras motivadas pues, por los apetitos del poder propios del oaxaqueño. Entonces, por estas dos circunstancias, la clase liberal guerrerense a la que pertenecía Altamirano estuvo dividida. Ahora bien, un factor muy importante en estas relaciones fueron precisamente el partidarismo, podemos decir, que tomaron en su momento los de la Providencia en favor de Benito Juárez y en este caso los de Tixla, llamémosle Altamirano y Vicente Jiménez, en favor de Porfirio Díaz. Mucho se ha hablado de podríamos llamar de una etapa, de un evento que lo sitúa con la posibilidad de ser gobernador del estado de Guerrero. ¿En qué contexto se da este momento, esta situación? Se da en el contexto en que ya ha concluido y ha sido derrotado el Segundo Imperio y está sometido a juicio Maximiliano allá en Querétaro. Y se da en un contexto en el que en el año de 1865 se suspenden las elecciones para presidente de la República por la situación misma que estaba atravesando el país en ese momento. Entonces las pretensiones del general González Ortega pues no pueden verse favorecidas en cuanto a contender para la presidencia de la República, porque de hecho no hay elecciones y Juárez decide prorrogar, con la venia del Congreso, su mandato constitucional y con poderes especiales que tenía. Diego Álvarez, gobernador de Guerrero en ese entonces, muy hábil, aunque no coincidían las elecciones federales con las estatales, argumenta que también en Guerrero se vive una situación similar a la que existe en la nación y le pide también al presidente Juárez prorrogar su mandato estatal. Esto, lógicamente, cuando termina la guerra contra Maximiliano, los que participan en Querétaro, en este caso tanto Altamirano como Vicente Jiménez, retornan a Guerrero, el triunfo se ha consumado y resulta que seguía siendo gobernador Diego Álvarez sin haber convocado a elecciones en el año de 1866. A esto se debe precisamente y el lado que le da totalmente Benito Juárez a la familia Álvarez, que decide al regresar a su tierra y concretamente en la ciudad de Iguala, Guerrero, el general Vicente Jiménez redacta el 7 de junio de 1867 lo que también se conoce como Plan de Iguala, en alusión al Plan de Iguala del año 1821, en donde desconoce el gobierno de Diego Álvarez y nombra como gobernador interino en su plan al mismo Ignacio Manuel Altamirano, que era obviamente el hombre que estaba detrás de su paisano Vicente Jiménez, el general. Una pregunta, en términos ahora del Altamirano militar. Siempre se ha hablado de sus cargos, de sus designaciones militares. Hay una oferta que se le hace de ser general, que él supuestamente rechaza a favor de Eutimio Pinzón. ¿Hay algún documento de eso? No, que yo recuerde, no. No, lo que pasa es de que esta es una precisamente de las cuestiones que van a marcar un distanciamiento entre muchas causas entre Altamirano con Diego Álvarez. Recordemos que durante la guerra que se da entre liberales o republicanos contra los conservadores que apoyan a Maximiliano,
Altamirano le solicita a Benito Juárez, estando en Paso del Norte, ascensos para muchos de los hombres que realmente están peleando y defendiendo la República aquí en Guerrero. Esto lógicamente disgusta a Diego Álvarez, que él se sentía con autoridad y la tenía además de ser gobernador. Y aquí empieza a haber diferencias. Juárez, hay que decirlo, ignora, podríamos decir, ignora a los verdaderos luchadores de la República por estar del lado de la familia Álvarez y concretamente seguir dando el apoyo a Diego. Entonces, no está descartada esa situación, porque eso sí es un hecho, el que Altamirano promoviera ascensos para los republicanos guerrerenses, pero que desgraciadamente no eran del agrado de Diego Álvarez. Y respecto de esto, volviendo al plan de Iguala, respecto de esta posibilidad de que sea por la vía de hecho o por la vía formal llegara a ser gobernador, ¿cuál era la opinión? ¿Cómo reacciona Altamirano a esta propuesta? No, Altamirano no se interesa tanto, al menos así lo manifiesta, como gobernador de Guerrero en esas circunstancias. No podemos hablar de lo que hubiera sucedido, pero lógicamente lo que provoca más la división entre estos dos personajes era de que Diego Álvarez ni siquiera se atrevió a revisar el famoso plan que manda el general de Tixla, Jiménez. Entonces, con la intención de que Juárez accediera a meter las manos y a meter orden en las diferencias políticas que había en el estado de Guerrero, lo que hace Altamirano es decir que él renuncia a esa posición con tal de que le preste atención y ponga orden en Guerrero el presidente Benito Juárez. Entonces él se deslinda totalmente de ese cargo que le ofrecía el mismo Jiménez. ¿Cómo debemos recordar a Altamirano? Pues como uno más de los guerrerenses distinguidos que hemos tenido en muchas áreas, no nada más en el aspecto histórico. Y yo creo que lo debemos recordar quizás por su talento como el guerrerense más brillante en el aspecto ideológico, en el aspecto de las letras, porque en realidad fue un guerrerense distinguido que merece todo nuestro mejor recuerdo y que en vida no las tuvo todas consigo porque pues siempre fue oposición y muchas veces el talento de las personas incomoda a los poderosos. ¿Y el Altamirano político cómo quedaría? Es que es de oposición. ¿Cómo sería ese Altamirano político en el siglo XIX? Políticamente Altamirano tuvo mucho la influencia de su maestro Ignacio Ramírez. En un principio, acorde con su juventud, Altamirano fue un hombre muy beligerante. Cuando tuvo oportunidad de ser diputado por primera ocasión, en el Congreso lo llegaron a conocer como el Marat de los liberales, porque precisamente cuando se propuso perdón después de haber concluido una contienda para los que estuvieron en el bando contrario, Altamirano fue rabiosamente opositor e inclusive pedía la guillotina para aquellos que se les pensaba perdonar. Obviamente no se trataba de que se aplicara la guillotina porque ese tipo de pena de muerte no existía en México, pero sí lo que quería decir era que pedía la pena de muerte para todos los que consideraba traidores en ese tiempo. Y no modificó mucho su postura a lo largo de su vida Altamirano, ¿verdad? Fue un hombre, repito, toda la vida, me atrevería a decir, influenciado por el nigromante Ignacio Ramírez.
Dentro de estas influencias intelectuales, ideológicas, es también a un altamirano que se siente atraído por escribir la historia. En su obra literaria hay un apartado especial para la historia. ¿Desde dónde empieza a escribir esa historia? ¿Cuál es la visión que tiene de la historia en este pensamiento ideológico y político en ese siglo XIX? Yo me he atrevido a afirmar que uno de los padres de la historia de bronce en México es el mismo Altamirano. Y no lo vemos propiamente escrito en algún libro, sino lo podemos apreciar en sus primeros discursos con motivo de los festejos de la independencia, los 16 de septiembre, que él pronunció durante muchísimos años a lo largo de su vida. En el primer discurso que él pronuncia cuando ha triunfado la revolución de Ayutla y a su paso por Cuautla, él tiene oportunidad de ser electo como el orador oficial del festejo del 16 de septiembre, y ahí se marca claramente su postura, que después vamos a ver a raudales en lo que conocemos como historia patria o historia de bronce. Ahí habla precisamente de los conservadores e inclusive está en contra y dice claramente: los mexicanos no somos hijos de los mexicanos no somos hijos de Iturbide, los mexicanos somos hijos de Hidalgo y del pueblo de Dolores en 1810. Entonces, ahí se marca, repito yo, desde un inicio, lo que se va a repetir después en la historia de México y en el siglo XX sobre todo. Gracias. Tratándose de esta visión que también tenía de la historia de bronce, que la vamos a ligar también con un proceso de reconciliación. México necesitaba tener una ideología propia, que no la tuvimos con la independencia en 1821. Durante la invasión norteamericana se adolecía precisamente de un sentimiento patrio, y ahí fue donde surgió la necesidad de enseñar más la historia a los mexicanos, para que en determinado momento tan difícil como el que se había vivido a la mitad del siglo XIX, defendieran este país. Y esa situación siguió quedando pendiente por todas las situaciones que se vivieron. Y en el año de 1867, cuando se consuma finalmente el triunfo de la República, con mucha visión, Altamirano vuelve a poner el dedo en la llaga, como se dice, y quiere crear una revista que por medio de la literatura haga conciencia sobre lo que es México. Y él obviamente va a emplear la literatura, la buena letra, como lo vemos después en sus novelas, para impulsar el amor a México. Hoy, para un proyecto de que los guerrerenses volvamos a leer a Altamirano, los mexicanos volvamos a leer a Altamirano, ¿cuál sería para ti uno de los textos imprescindibles que no debemos perdernos de Altamirano, de cualquiera de sus diferentes variantes literarias? El México que estamos viviendo en el siglo XXI, pues es un México muy diferente al México que estaban edificando los románticos liberales de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Altamirano no habla propiamente, no tiene una mirada con respecto a lo que se denominaría hoy la cuestión globalizadora o neoliberal. Todavía se habla de un nacionalismo que estaba ya, podemos decir, un poco desfasado en ese tiempo, pero porque había surgido como producto de la filosofía romántica de la última parte del siglo XVIII y apenas estaba, se puede decir, aplicándose aquí en México.
Él inclusive hacia el final de su etapa, junto con los liberales sobrevivientes, va a entrar en pugna con los nuevos liberales, colaboradores de Porfirio Díaz, mejor conocidos como científicos, que profesan una ideología positivista y van a entrar en debates reales. Entonces, sin embargo, yo creo que es importante porque leer Altamirano es tratar de comprender un momento de la historia de México tan importante como es precisamente la segunda mitad del siglo XIX y cuando México adquiere verdaderamente su fisonomía a través de esta segunda transformación que hoy es tan frecuente oír esa palabra con los hombres de la Reforma. Entonces, para comprender la Reforma, tenemos Altamirano y su obra nos sirve muchísimo a todos los mexicanos. ¿Algún título en especial? No, porque se han publicado casi 30 tomos de la obra que escribió Altamirano y sería muy injusto hablar sobre una obra en especial. No obstante de que Altamirano escribió de todo, ¿verdad? Un poquito menos sobre el arte, aunque sí habló sobre el arte escénico porque era muy aficionado al teatro, pero es un hombre que poco mostró interés por la escultura, la pintura, pero en todos los demás aspectos, la historia, la literatura, lo que podríamos llamar la sociología, todo esto, pues realmente es muy rico el acervo que nos dejó este gran guerrerense. Mencionabas que estaba en pugna con los científicos, en otras palabras, con los positivistas. ¿Cuál podría ser, o cómo caracterizaríamos la descripción filosófica de Altamirano? Altamirano es un romántico nacionalista. Sí, no soy muy afecto a las etiquetas, ¿verdad? Porque muchas veces fallan, pero si se trata de simplificar un poquito, que también las simplificaciones son malas, de decir que fue Altamirano, pues fue un romántico y nacionalista, aunque a lo mejor sería absurdo el término nacionalista, porque los románticos, si se caracterizaron políticamente por algo, fue el hecho de ser nacionalistas. Entonces, Altamirano lo fue, pero además con una cuestión muy especial, religiosamente, aunque combatió al clero de su época, curiosamente fue guadalupano, Altamirano. Entonces, quizás por el recuerdo de sus primeros años y de su infancia, que vivió en su natal Tixtla, que él siempre se encargó de recordar. Entonces, fue un romántico que entró en pugna, obviamente, con la siguiente generación que él ayudó a formar, ¿verdad? Y que fueron la de los positivistas mexicanos, que fueron los colaboradores de Porfirio Díaz, a los que se les conoce comúnmente con el nombre de científicos. Mencionados ahorita su lugar natal, Tixtla, hemos constatado que hay, por ciertas razones, cuando vamos a algunos lugares, hay cierto apego de poblaciones hacia la figura de Altamirano, no de Altamirano hacia las poblaciones, sino de las poblaciones hacia Altamirano. Cuautla le reclama mucho a Altamirano, Yautepec, bueno, pues casi quisiera ser Yautepec de Altamirano. Curiosamente, el único lugar donde se le reconoce a Altamirano pues es Ciudad de Altamirano. ¿Qué nos podría decir de ese apego que tiene Altamirano en sus obras respecto a determinadas regiones del país? Por ejemplo, habla muy bien de Guadalajara, nos decían, pero Guadalajara era pues, un lugar horrible. No es la Guadalajara de hoy, sino la Guadalajara de hace 150 años era un lugar horrible. ¿Por qué tenemos esa visión de las ciudades apegadas, por ejemplo, a un Altamirano que no reivindicó ninguna en particular? No reivindicó a ninguna población en particular Altamirano, pero siempre se declaró un hombre admirador de la provincia mexicana. A eso se debe precisamente que muchos pueblos y ciudades ratifican su ascendencia
sobre el literato y sobre todo la región de Cuautla, de Yautepec, donde él pasó los mejores años juveniles de su vida, Tixtla obviamente su infancia, ¿verdad? En cierta medida Toluca y curiosamente donde vivió casi siempre, que fue la Ciudad de México, nunca habla bien de ella, inclusive esa animadversión hacia la Ciudad de México nace precisamente de la famosa masacre que hizo Leonardo Márquez, el famoso tigre de Tacubaya, contra sus amigos, algunos de ellos médicos, en el año de 1859, en la famosa Guerra de 3 Años. Entonces es ahí precisamente el momento en que Altamirano reniega curiosamente de la capital del país e inclusive antes de salirse, por el apoyo tan grande que le dio la capital al clero, él le compuso un verso a la Ciudad de México que me voy a permitir leerte. Dice: ilumínate más, ciudad maldita, ilumina tus puertas y ventanas, ilumínate más, ¿qué luz necesitas? El partido sin luz de las sotanas. Es unos versos que compone Altamirano y que circulan en la ciudad justo en el momento en que él regresa para su tierra, a Tixtla, a enarbolar la lucha contra los conservadores en la Guerra de 3 Años. Muchas gracias. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Algo en lo que quieras abundar? Y Sobre una frase, una oración que sintetice, ya dijimos que son malos los reduccionismos, pero algo que sintetice la figura de Altamirano en nuestra historia patria, en el contexto liberal del siglo XIX. Pues Altamirano representa al hombre de provincia, con raíces indígenas, que llega a cultivarse y que encuentra en muchos aspectos incomprensión en el poder, como le ha sucedido a muchos otros guerrerenses distinguidos. Estoy hablando de los candidatos a la presidencia de la República que no lograron su objetivo en el siglo XX, ¿verdad? Altamirano también es un hombre que por su honestidad, llamémosle así, tuvo problemas y se enfrentó a Benito Juárez. Con Benito Juárez es luz y sombra, lo apoya, pero también lo critica. Y lo mismo va a pasar finalmente con el propio Porfirio Díaz. Es un personaje al que él impulsa, al que él apoya y finalmente también entra en problemas, en dificultades, en diferencias más que nada con Porfirio Díaz. Las diferencias con Díaz fueron menos que con Juárez, pero las hubo también. Y como estos dos hombres ocupan el poder prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX, pues Altamirano, creo yo, no ocupó, más bien dicho, los puestos que debió haber ocupado por su talento, por su tenacidad y por su lucha que dio precisamente en bien de su patria, que fue México. Muchas gracias. Yo le decía a Mariano que si hacíamos ese tipo de preguntas podríamos eventualmente también hacer pequeñas cápsulas de te invitamos a leer, lee Altamirano, o sea, no que quede solo en el documental, sino también una invitación a conocer más de Altamirano. Y tú has sido el único que nos has dicho, o sea, que pues, todos se decantan por sus discursos, hay que leer sus crónicas, hay que leer sus artículos periodísticos. Y obvio, lo tradicional, bueno, hay que leer Clemencia, hay que leer Atenea, hay que leer esto. Entonces, pues, la tuya es una invitación general, ¿no? General. Sí, de los 24 tomos que se publicaron, porque no creo que se publique uno más. Aunque acabamos de ver que sí hay un texto inédito. Ayer antier con
Miguel Ángel Porrúa, y tiene en su poder un texto inédito de Altamirano. ¿Sobre? Los famosos refranes, el refranero, el refranario, que ya fue publicado por su papá, por Manuel Porrúa. Tengo yo la edición que publicó hace como 40 años, pero es una edición facsimilar, pero él tiene una edición comentada, ahora por Enestrosa, primero paleografiada, porque el original solamente no fue revisado por Altamirano muere sin completarlo, y es con una nota de que los va a ir juntando para eventualmente mandarlos a Alemania, con lo cual se supone que los estaba recopilando aquí en México. ¿Por qué Alemania? No sé, así está de su puño y letra, que los iba a mandar a Alemania. Ah, Altamirano. Altamirano. O a lo mejor se refería a alguna de sus protégés ahí en clave, donde decía Alemania. No sé, así está en el original. Pero salvo ese texto, pareciera que todo está publicado. Incluso en algún momento, yo leyendo las notas de Nicole Girón, yo advertí que como Nicole Girón no conocía muy bien la historia de México, del Estado, cometía algunos errores cuando interpretaba a Altamirano. Recuerdo mucho de una frase donde menciona algo así como que no le había ido bien a París, y decía, bueno, seguramente es alguna referencia o error, pero se refería al militar español que combatió aquí en la Independencia. Y Nicole Girón no tenía la referencia histórica de lo que estaba hablando Altamirano, por eso lo interpreta en algunos casos erróneamente, por la falta de la referencia. Entonces yo creo que sí hay mucho todavía que decir de Altamirano, pero 4 tomos, eso solamente lo puede hacer Ricardo. Sí, es muy difícil. Ahora, con relación al Zarco, hay una investigación que, bueno, en primera, el personaje existió. Fue un bandido de Yautepec, que por cierto no era de condición económica baja, sino tenía una buena posición. Y en ese afán de aventura, se estrena, por así decirlo, asaltando a 4 comerciantes de Iguala que fueron a vender ganado a Yautepec. Y está registrado, entonces ya que le dan el dinero, él viene y se los quita y mata. Entonces a partir de allí empieza él. Ahora, hay un viaje muy famoso. A ver, Florencio. Y hay un estudio entonces que sí ve al personaje real que sirvió de inspiración a Altamirano. Sí. No me espantes. Ay, ¿dónde lo tengo? Al fondo de la investigación. ¿Sabes que en Yautepec fuimos a la iglesia ahí donde... Ya llegaron las fotos, ¿eh? Sí, gracias. Ajá, en Yautepec, ¿eh? Muchacha, esta también, es que, y se hace de tanta fama este cuate, que hay un rico que se quiere casar con una muchachita y contrata a este delincuente para sus planes de este señor hacendado. ¿Y qué pasa? Que al final el muchacho se queda con la muchacha y aquel va por las Fuerzas Armadas porque se siente ofendido, burlado, y la muchacha termina enamorándose del delincuente, del Zarco, cuando la tiene raptada. Y ahí yo hablo ahí del famoso síndrome de Luxemburgo, ¿no? De cuando de Estocolmo, cuando se enamora de sus secuestradores esta persona. Digo, ¿mandé? ¿Como Patricia Hertz? Así es. Sí, hago alusión a eso. Digo, ahí se da un caso como lo que hoy denominamos síndrome de Estocolmo. Y me parece interesante ese momento, esa etapa. Y todo eso lo vive Altamirano en Cuautla,
porque está bajo la protección en ese momento de su segundo hombre que lo apoya, que es don Luis Robalo, el español, quien es, gracias a la relación que tiene con don José María Lacunza, quien lo recomienda para que entre al Colegio de Letrán y estudie la carrera de abogado. Eso es muy interesante. Muy pocos conocen de esa relación con el señor Robalo de Cuautla. Así es, el español. Inclusive cuando hace sus discursos y todo eso, que atacaba mucho a los españoles, por eso es que digo que en sus discursos se empieza a ver la historia de bronce. Llega un momento en que hasta le echa porras, porque lo estaba escuchando allí en un discurso del 16 de septiembre, don Luis Robalo habla de la benevolencia de que tuvo la encomienda. Sí, Una esclavitud disfrazada. sí, sí. Bueno, es que es abogado también. No, pero allí todavía no era abogado, Allí todavía no era abogado. Ya se notaba. Ahí estuvo el problema. Allí Ya se todavía... notaba que iba para abogado. No. No nos dio teléfono. Hay muchos detalles bien importantes, bien importantes. Otra cosa, por ejemplo, de los Álvarez, ¿no? Que cuando no se deciden todavía por apoyar si a Juárez o a Zuluaga cuando da el golpe de estado con Monfort con Zuluaga. De una manera muy oportunista, los Álvarez esperan a que se empiece a clarificar la situación. Y hasta que su amigo Zuloaga deja el poder y lo toma Miramón, es cuando los Álvarez se inclinan sobre la causa de Benito Juárez. Así es. Y entonces es cuando los visita Altamirano, cuando ya están bien enganchados con la causa de Juárez, y entonces lo proponen para ser candidato, para ser diputado por primera vez por Chilapa. ¿Solo una vez fue diputado por Guerrero? No, fueron 3. No, fueron 2 veces. De las 3, la tercera vez fue por San Luis Potosí. Lo que había marcado precisamente su alejamiento del Estado a raíz de la separación que hizo con el Plan de Iguala que comenté. Pues muchas gracias. Ya queremos la novela.